Mientras el precio del papel de la plata se ha mantenido estable en $63, los datos forenses del mercado revelan una historia diferente. Un comprador estratégico masivo ha entrado al mercado, utilizando órdenes algorítmicas tipo iceberg para absorber más de $650 millones en plata física y de papel sin mover el precio. Esto no es un fondo de cobertura. Esto no es un banco. Esto es el comienzo de la acumulación energética para la inteligencia artificial. Y aquí está el detalle que debería preocupar a toda América Latina. Más del 55% de la plata mundial proviene de nuestro continente. México, Perú, Bolivia, Chile y Argentina juntos producen aproximadamente 410 millones de onzas al año. Y ese metal está desapareciendo de nuestras tierras para alimentar los centros de datos de Silicon Valley. Antes de continuar, una nota importante. Este análisis combina hechos verificados sobre mecánicas de mercado e iniciativas corporativas con una tesis especulativa sobre la identidad de un gran participante del mercado. Los escenarios presentados aquí se basan en datos públicamente disponibles y conclusiones lógicas, pero no representan certeza. Debe realizar su propia investigación y consultar a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión. Comencemos con los datos de producción que todos deberíamos conocer. Según el Silver Institute y el World Silver Survey 2025, la producción minera global de plata alcanzó 819.7 millones de onzas en 2024, un incremento del 0.9% respecto al año anterior. México se mantuvo como el país líder en producción minera de plata, seguido por China, Perú, Bolivia y Chile. Pero las cifras absolutas cuentan solo parte de la historia. México produjo aproximadamente 400 toneladas métricas de plata en 2023, equivalentes a unos 185.7 millones de onzas. Los estados de Zacatecas, Durango y Chihuahua representan el 80% de la producción total del país. La mina de plata más grande de México es Peñasquito, propiedad de Newmont, ubicada en Zacatecas. En 2024, esta mina produjo 33 millones de onzas de plata. Fresnillo, la empresa productora de plata más grande del mundo, también tiene su sede en México y produjo 56.3 millones de onzas entre todas sus operaciones en 2024. Perú produjo 300 toneladas métricas de plata en 2024, equivalentes a aproximadamente 108 millones de onzas, lo que lo convierte en el tercer productor mundial. Su producción de 2024 disminuyó respecto a las 200 toneladas métricas de 2023, en parte debido a la disminución de las leyes del mineral y a la agitación social. La industria minera juega un papel significativo en la economía peruana, representando el 9.5% de su PIB. En 2024, las exportaciones minerales totales del país alcanzaron los 49.000 millones de dólares, con la plata representando aproximadamente 1.3 mil millones de dólares. Bolivia contribuye con aproximadamente 47.8 millones de onzas anuales. Chile aporta 43.2 millones de onzas. Argentina suma 24.9 millones de onzas. Juntos, estos 5 países latinoamericanos entregan alrededor de 410 millones de onzas por año, superando ampliamente a otros productores importantes como China, Rusia y Estados Unidos. Según Commodity Trading Club, América Latina ahora ancla la cadena de suministro global de plata, produciendo más del 55% de la producción mundial total. Aquí es donde la historia se vuelve inquietante. Mientras nosotros extraemos el metal de nuestras montañas, el destino de esa plata está cambiando. El metal que históricamente se usaba para joyería, monedas y usos industriales tradicionales ahora tiene un nuevo comprador con bolsillos aparentemente ilimitados. La industria solar fotovoltaica consume cada vez más plata, y detrás de esa industria hay una fuerza aún más poderosa, la revolución de la inteligencia artificial. En septiembre de 2024, BlackRock, Microsoft, Global Infrastructure Partners y MGX anunciaron el Global AI Infrastructure Investment Partnership, abreviado GAIP. El objetivo declarado es recaudar $30.000 millones en capital privado para invertir en centros de datos nuevos y expandidos, así como en la infraestructura energética que alimentará estas instalaciones. Con financiamiento de deuda, el potencial total de inversión podría alcanzar los $100.000 millones. Larry Fink, presidente y director ejecutivo de BlackRock, declaró que movilizar capital privado para construir infraestructura de inteligencia artificial como centros de datos y energía desbloqueará una oportunidad de inversión a largo plazo de varios billones de dólares. Los centros de datos son la base de la economía digital y estas inversiones ayudarán a impulsar el crecimiento económico, crear empleos e impulsar la innovación tecnológica de la inteligencia artificial.
La conexión con la energía es directa y matemáticamente inevitable. Goldman Sachs Research proporciona las cifras alarmantes. En promedio, una consulta a ChatGPT requiere casi 10 veces más electricidad para procesar que una búsqueda de Google. Una sola consulta a ChatGPT consume 2.9 vatios hora de electricidad, en comparación con 0.3 vatios hora para una búsqueda de Google, según la Agencia Internacional de Energía. Multiplique eso por millones de interacciones diarias, y las implicaciones para el suministro eléctrico se vuelven enormes. Goldman Sachs Research estima que la demanda de energía de los centros de datos crecerá entre 160 y 165% para 2030 en comparación con 2023. Actualmente, los centros de datos en todo el mundo consumen del 1 al 2% de la energía total, pero se espera que este porcentaje aumente al 3 o 4% para finales de la década. Para 2030, los centros de datos en Europa por sí solos necesitarán tanta electricidad como el consumo total actual de Portugal, Grecia y los Países Bajos combinados. Satya Nadella, presidente y director ejecutivo de Microsoft, dijo que el consorcio tiene como objetivo construir la infraestructura del futuro de manera sostenible. Microsoft, Google y otras empresas tecnológicas se han comprometido con objetivos de emisiones netas cero. Esto significa que no pueden simplemente quemar combustibles fósiles para alimentar sus centros de datos hambrientos de energía de inteligencia artificial. Necesitan energía renovable. Y la fuente de energía renovable de más rápido crecimiento es la solar. Y la energía solar requiere plata. Según el Silver Institute, la demanda de plata para energía solar representó aproximadamente el 17% de la demanda total en 2024, frente a solo el 5.6% en 2015. La industria solar consumió aproximadamente 232 millones de onzas de plata en 2024, en comparación con solo 60 millones de onzas en 2015. Esta demanda crece a una tasa anual de aproximadamente 12.6%. Un estudio de la Universidad de Gante en Bélgica proyecta que para 2030 la oferta podría cubrir solo del 62 al 70% de la demanda. Ahora hablemos de las órdenes iceberg y cómo un comprador masivo puede acumular sin mover el precio. Una orden iceberg es una orden única grande que se ha dividido en porciones más pequeñas, generalmente mediante el uso de un programa automatizado, para ocultar el tamaño real de la orden. Esto se hace para evitar las perturbaciones del mercado causadas por órdenes grandes, haciendo visible solo una pequeña parte de la orden total en un momento dado. El término proviene del hecho de que los lotes visibles son solo la punta del iceberg, mientras que el mayor número de órdenes límite está listo para ser colocado sin ser visto. Los grandes inversores institucionales utilizan esta técnica regularmente. Si un comprador comprara 10 millones de onzas de plata de una vez, el precio explotaría inmediatamente. Pero si el mismo comprador compra algorítmicamente pequeñas cantidades durante semanas o meses, absorbiendo órdenes de venta sin mover el precio, puede construir una posición masiva sin alertar al mercado. Lo que estamos viendo en el mercado de la plata es exactamente este patrón. El precio se ha mantenido estable en alrededor de $63, a pesar de que los inventarios en Shanghái, Londres y Nueva York han caído dramáticamente. Los inventarios en la bolsa de futuros de Shanghái han caído a 715 toneladas, el nivel más bajo desde 2016, una disminución del 86% desde los máximos de 2020. El COMEX ha perdido casi 70 millones de onzas en unos pocos meses. Incluso el ETF SLB registró recientemente una rara salida de 3 millones de onzas de la bóveda de JP Morgan en Nueva York. Cuando la plata se vende, normalmente el precio cae. Cuando la plata tiene alta demanda, normalmente el precio sube. Pero ¿qué pasa si alguien está comprando exactamente tanto como el mercado está dispuesto a vender, manteniendo un techo artificial en aproximadamente $63? El volumen desaparece, pero el precio no se mueve. Esta es la firma clásica de una fase de acumulación por un comprador muy grande y muy paciente. Los datos fundamentales del mercado respaldan la tesis de una situación de oferta tensa, independientemente de quién sea el comprador misterioso. El mercado global de la plata se encuentra en su quinto año consecutivo de déficit. El déficit acumulado desde 2021 alcanza aproximadamente 800 millones de onzas. La demanda industrial alcanzó un récord de 680.5 millones de onzas en 2024. Aproximadamente del 70 al 80% de la plata se obtiene como subproducto de otros metales, lo que significa que la oferta no puede responder rápidamente a las señales de precios. Los nuevos proyectos mineros tienen tiempos de desarrollo de 7 a 10 años. China anunció en noviembre de 2025 estrictas restricciones a la exportación de plata efectivas a partir de enero de 2026.
Estados Unidos agregó la plata a su lista de minerales críticos en 2024. Las tasas de arrendamiento de plata subieron en octubre de 2025 momentáneamente a más del 200% sobre una base anualizada, una señal de escasez física extrema. Todos estos factores apuntan a un mercado que está estructuralmente tenso y esperando un detonante. Para América Latina, esto presenta tanto una oportunidad como una amenaza. La oportunidad es obvia. Precios más altos significan más ingresos por exportaciones, más empleos en el sector minero, más regalías para los gobiernos. Pero la amenaza es más sutil y potencialmente más significativa. Si las grandes corporaciones tecnológicas están acumulando reservas estratégicas de plata para asegurar su suministro de energía renovable, están esencialmente asegurando acceso a un recurso que se extrae principalmente de nuestros países, pero que se procesa y utiliza en el norte global. La historia de la extracción de plata en América Latina es tan antigua como la colonización misma. Según el Silver Institute, entre 1500 y 1800, Bolivia, Perú y México representaron más del 85% de la producción y el comercio mundial de plata, mientras fortalecía la influencia española en el Nuevo Mundo y en otros lugares. Más tarde, la minería se extendió a otros países, sobre todo a Estados Unidos con el descubrimiento de la veta de Comstock en Nevada. Pero 5 siglos después, seguimos siendo los principales proveedores del metal que ahora impulsa la revolución tecnológica más importante de nuestra era. La pregunta que debemos hacernos es si estamos obteniendo un valor justo por este recurso. Cuando la plata se cotiza a $63 la onza, pero las proyecciones sugieren que podría alcanzar 85 o incluso $100, ¿quién se beneficia de la acumulación actual a precios artificialmente suprimidos? Si un consorcio de las corporaciones más grandes del mundo está utilizando algoritmos sofisticados para comprar nuestra plata sin mover el precio, están obteniendo un descuento masivo a costa de nuestros productores y nuestros gobiernos. Las implicaciones geopolíticas son significativas. Estados Unidos agregó la plata a su lista de minerales críticos en 2024, reconociendo su importancia estratégica para la seguridad nacional. China ha anunciado restricciones a la exportación efectivas desde enero de 2026. La competencia por los recursos críticos se intensifica, y América Latina se encuentra en el centro de esta batalla, no como participante activo, sino como proveedor pasivo. El concepto del efecto vacío merece explicación. Los análisis de perfil de volumen muestran que en el mercado de la plata hay ciertas zonas de precios con alto volumen de operaciones, llamadas nodos de alto volumen, y otras con muy bajo volumen, llamadas nodos de bajo volumen o vacíos. Entre 65 y $85 hay históricamente muy poca actividad comercial, porque el precio rara vez ha alcanzado esas zonas. Si el techo artificial actual en aproximadamente $63 se elimina, hay muy poca resistencia para frenar el precio hasta que alcance la siguiente zona con volumen histórico significativo. En la práctica, esto significa que el precio no subiría lentamente de 63 a $85, más bien saltaría o se teletransportaría, porque no hay vendedores naturales en ese rango. La fase de acumulación ya ha absorbido a esos vendedores. Una vez que el comprador estratégico decida que ha acumulado suficiente y deje de mantener el techo, el precio podría avanzar muy rápidamente hacia regiones no vistas desde los años 1980. Existe también el daño colateral que esta potencial acumulación causa. El sector militar necesita plata para electrónica, sistemas de soldados y sistemas de armas avanzados. El sector médico utiliza plata para recubrimientos antibacterianos, dispositivos médicos e instrumentos de diagnóstico. Si un comprador masivo está absorbiendo el suministro disponible, estos sectores enfrentarán precios más altos y posibles escaseces. Hay también un fenómeno llamado la paradoja de Jevons a considerar. Este principio económico establece que los avances tecnológicos que aumentan la eficiencia del uso de recursos a menudo conducen a un mayor consumo total de ese recurso, no a uno menor. La industria solar ha logrado enormes avances en la eficiencia de las células solares, lo que teóricamente debería reducir el consumo de plata por vatio. Pero esta mayor eficiencia hace que la energía solar sea económicamente más atractiva, lo que lleva a más instalaciones, lo que lleva a una mayor demanda total de plata. Brad Smith, vicepresidente y presidente de Microsoft, dijo que los gastos de capital necesarios para la infraestructura de inteligencia artificial y la nueva energía para alimentarla son más de lo que cualquier empresa o gobierno puede financiar por sí solo. Esta asociación financiera no solo ayudará a avanzar la tecnología, sino que también mejorará la competitividad nacional, la seguridad y la prosperidad económica. Cuando una empresa como Microsoft declara públicamente que el suministro de energía para la inteligencia artificial es una cuestión de seguridad nacional, deberíamos prestar atención.
La fase de acumulación, si está ocurriendo, no puede durar para siempre. Los inventarios físicos son limitados. China ha anunciado sus restricciones a la exportación. La demanda industrial sigue creciendo. En algún momento, el comprador estratégico, quien quiera que sea, habrá acumulado suficiente y dejará de mantener el techo. En ese punto, el mercado descubrirá la verdadera situación de oferta y demanda, y el precio se ajustará en consecuencia. ¿Qué pueden hacer los inversores latinoamericanos con esta información? Primero, entender que la tesis de una ballena misteriosa es especulativa y debe tratarse como tal. Segundo, reconocer que los factores fundamentales, los déficits de oferta, la creciente demanda industrial, la capacidad de producción limitada, son reales y están bien documentados. Tercero, si los grandes actores institucionales realmente están acumulando plata, los pequeños inversores serán los últimos en enterarse. Cuarto, cualquier decisión de inversión debe basarse en su propia investigación y tolerancia al riesgo, no en tesis especulativas de un video. Las empresas mineras latinoamericanas cotizan tanto en bolsas locales como internacionales. Fresnillo cotiza en la Bolsa de Londres. Muchas operaciones en Perú y Chile son propiedad de multinacionales como Newmont, Glencore y BHP. La riqueza generada por estos recursos fluye en gran medida hacia accionistas en Nueva York, Londres y Tokio. Esta es la realidad estructural de la economía extractiva que ha definido a nuestra región durante siglos. La información presentada aquí proviene de fuentes públicas como Microsoft, BlackRock, Goldman Sachs, el Silver Institute, Investopedia y el CME Group. El componente especulativo de este análisis, particularmente la identificación de un comprador específico, es una hipótesis basada en indicios, no en evidencia verificada. Los mercados financieros, incluyendo la plata y los metales preciosos, son volátiles y conllevan riesgos significativos. Siempre realice su propia diligencia debida y consulte a un planificador financiero certificado antes de tomar decisiones de inversión.